Bueno, hola, soy Francisco Urbina. Este video corresponde a la semana 2 y la lectura en breve se llama Jesucristo, nombre, misión y señorio. Bueno, las tres ideas principales que destaco de la lectura es que el nombre Jesús significa Dios salva y expresa de manera directa su identidad y su misión, liberar a la humanidad del pecado y reconciliarnos con Dios. Cristo significa ungido y revela su papel único como sacerdote, profeta y rey, cumpliendo las promesas que Israel esperaba desde siglos. Por último, tercer idea principal es que Jesús no solo es el Hijo único de Dios, sino también el Señor reconocido como Dios mismo, con autoridad sobre toda la historia y sobre nuestras vidas. Bueno, algo que me llamó la atención y que también me sorprendió fue darme cuenta de que los últimos títulos con los que nos referimos a Jesús no son simplemente palabras repetidas en oraciones o cantos. Cada uno encierra una historia, una promesa cumplida y una verdad profunda sobre quién es Él. Y bueno, pues también me pregunto, y creo que es pertinente, cuántas veces repetimos Jesús, Cristo o Señor sin detenernos a meditar lo que significa. Esto lo se ve hoy más en día, ya que bueno, el gran impacto que puede tener el simple hecho de decir un nombre por su simbolismo, su significado que ciertas personas le pueden llegar a dar. Y bueno, pues un mini resumen, de la lectura es es la siguiente, ¿no? Y es que esta lectura nos lleva a un viaje profundo a través de los títulos que usamos para hablar de Jesús. Primero, su propio nombre, como lo bien lo dice Jesús, en hebreo significa Dios salva. Eh, no es un nombre elegido al azar, sino revelado por el ángel Gabriel, como se comentaba en la lectura, en el momento de la anunciación a María. Al decir Jesús, estamos proclamando que Él es quien nos salva del pecado, algo que solo Dios mismo puede hacer. En Él se cumple toda la historia de salvación que Dios ha preparado desde el inicio para la humanidad. En el Antiguo Testamento también se relata que Israel clamaba por la ayuda de Dios, no solo para ser liberado de la esclavitud en Egipto, sino para ser liberado del pecado mismo. Y esa liberación llega en Jesús, quien lleva el nombre de Dios en su propia persona. Ese es un detalle con mucha importancia que yo le veo, y es que no es que Jesús venga en representación de Dios, sino que Él mismo es Dios actuando en medio de nosotros. Luego, también por otro lado, encontramos el título Cristo, que significa ungido, como ya habíamos comentado, o también Mesías en Israel. Eran ungidos aquellos elegidos por Dios para una misión, ya sean reyes, sacerdotes o profetas. Jesús es el ungido por excelencia, ya que éste reunía en sí mismo las tres funciones, como bien lo dijimos, sacerdote, porque ofrece el sacrificio, eh, que bien aquí se dice en la lectura, perfecto, ¿no? El sacrificio perfecto. Por otro lado, es que es profeta, porque revela la verdad de Dios. Y rey, porque gobierna con amor y justicia, como se nos hace entender. También a través de la Biblia se nos va relatando este tipo de acontecimientos y acciones que él hace en la época en la que existió. También, por otro lado, su unción no es simbólica, sino real, dada por el Espíritu Santo, como se relataba en la lectura, y se manifestó públicamente en su bautismo en el río Jordán. Bueno, el siguiente título es Hijo único de Dios. En el Antiguo Testamento, Hijo de Dios podía referirse a ángeles. Algo que me sorprendió a mí en lo particular, fue cuando leí la lectura, ya que, bueno, el pueblo de Israel o a sus reyes, y esto lo hacían para referirse así con ellos. Pero en Jesús, este título adquiere un sentido mucho más, pues, simbólico y profundo, ya que, bueno, no es un hijo adoptivo de Dios, sino su hijo eterno y único, como se dice en la lectura, ya que, bueno, lo vemos cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde que no se lo reveló la carne ni la sangre, sino el Padre mismo, y este reconocimiento está en el centro de lo que es la fe, cristiana, ya que, bueno, también por otro lado dice que para ser cristiano es necesario creer que Jesús es el Hijo de Dios. Finalmente, el título Señor en la Biblia, Señor, bien como se dice, es la traducción del nombre sagrado de Dios, que se reveló a Moisés. Al llamar a Jesús Señor, no estamos usando una fórmula de respeto,
sino reconociendo pues también su divinidad y el impacto que tiene. Este título aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y expresa fe, adoración y amor. Recordemos a Tomás, que al encontrarse con Jesús resucitado, exclama, Señor mío y Dios mío. Reconocerlo como Señor también significa darle el lugar más alto en nuestra vida y normalmente, pues, Señor, en la actualidad se ocupa, ese tipo de sobrenombre se ocupa como para respeto, como darle un puesto a una persona, pues, más alto que nosotros. Y bueno, pues bien, ahí se decía, por encima de cualquier poder humano o autoridad terrenal, en el caso de Jesús, cuando se le mencionaba como Señor. Bueno, y pues en conjunto estos títulos, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, nos muestran que no hablamos de un simple líder religioso o un personaje histórico del pasado. Hablamos del Dios hecho hombre que vino, vive y reina, como bien decía la lectura casi al final, y que sigue actuando en nuestra propia historia hasta el día de hoy. Y bueno, de esta forma quiero concluir con el mini resumen y una pequeña reflexión de cómo a veces no nos paramos a dar cuenta de el gran impacto e importancia que pueden tener el decir este tipo de nombres. Y esta lectura, pues básicamente nos habla un poco sobre la historia, el pasaje, el significado que puede llegar a tener Jesús. Y bueno, de ahí también, pues personalmente, subjetivamente, la gente le va dando sus propios, poderes simbólicos o significativos también porque representa fe, esperanza y tranquilidad. Y pues bueno, de esta forma quiero concluir y nada más que decir, muchas gracias y hasta luego.